Mientras tanto, estamos pasando las diapositivas con los que en Argentina le decimos chivos, vendrían a ser los avisos. La ABSO ofrece varias series de seminarios web, no solo en español, sino que también tienen en inglés varias series, una de How to Hours, que son talleres, digamos, cortos sobre diferentes temas todos los meses, y nuestro nuevo ciclo de Superstar Astronomers, que ese es solo para miembros, con charlas con presentadores estelares, todos los meses una de esas charlas. Después les voy a contar bien qué tenemos para este mes. Se están uniendo más observadores, tenemos a gente de España, Josep, desde Barcelona, un saludo. Ya me parecía que no podía ser que no hubiera gente de España, muy bien, ¿eh? Más gente de Estados Unidos, Adrián desde Texas. Me parece que Adrián Rodríguez vino de la mano de Mario, porque justo de Texas. Muy bien. Guillermo, Entre Ríos, Argentina. Manuel Santos Álamo, de Córdoba, pero de Córdoba, España. Tenemos dos Córdobas aquí, la Córdoba de Argentina y la Córdoba de España. Muy bien. Bueno, esperamos un minutito más que se siga uniendo gente y vamos ya a ir haciendo las presentaciones correspondientes. Pujol también nos saluda. París, Francia, Fabián, desde París. Claro, porque hablar español no significa que tengas que estar en un país que habla español, por supuesto. Así que, Martín desde La Pampa, Santa Rosa. Villa Allende, Córdoba, mucha gente de Córdoba, muy bien, de todas las Córdobas del mundo. Sergio, de Córdoba, Villa Allende. Bueno, ya vamos a ir arrancando, somos 21 en este momento. Bueno, les vuelvo a repetir entonces. Cuando comience la charla, vamos a deshabilitar el chat, pero ustedes van a tener la opción para hacer preguntas y respuestas en el menú de Zoom. Todas las preguntas que se les ocurra hacerle a Mario Díaz, nuestra estrella de hoy, las pueden escribir allí en el panel de preguntas y respuestas, y al finalizar la charla vamos a poder leerle las preguntas para que él las pueda responder. Así que escríbanlas ahí nomás, y luego las leeremos. Como les decía antes, si tienen algún problema del sonido, vayan a la zona inferior izquierda de la pantalla, desplieguen el menú y ven que tienen varias opciones de altavoces. Bueno, elijan la que les funcione. Bueno, y aquí están los avisos que les decía. Ahí tienen la dirección URL de cada uno de los ciclos. El How to Hour es una especie de taller que llevamos a cabo, es gratis, es para todos. El próximo va a ser el 5 de marzo y va a estar Richard Berry hablando de fotometría. Si quieren saber más de fotometría, entonces taller el próximo 5 de marzo, sábado. Y en la serie Superstar Astronomers, este mes, a fin de mes, el 26 de febrero, tenemos a Margarita Karowska, que nos va a hablar de sistemas binarios interactuantes. Esta es solamente para miembros de la ABSO, y recuerden, estas dos son en idioma inglés. En español, los segundos sábados de cada mes tenemos la serie Las estrellas a tu alcance. Bueno, es importante, como siempre, recordarles que si quieren asociarse a la ABSO, pueden hacerlo. Miembro pleno es $85, pero también tenemos tarifas reducidas para profesores, estudiantes y para gente de ingresos bajos, $40 al año, y los países en vías de desarrollo, $25 al año, y esto incluye a toda América Latina. Así que ya no hay muchas excusas para no asociarse a la ABSO. Por favor, tienen muchos beneficios, telescopios remotos, el programa de mentores, justamente Superstar Astronomers, la serie de seminarios web. Así que bueno, si pueden hacerlo, y si no, pueden ayudarnos con lo que consideren apropiado. Tienen el código QR aquí en pantalla, pueden hacer la donación que deseen.
cada centavo es importante. También pueden seguirnos en Twitter, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Esta serie de seminarios luego va a quedar publicada en el canal de YouTube dentro de unos días, así que síganos y van a tener las notificaciones correspondientes. Y para cualquier otra información, la página web aabso.org. Bueno, es tiempo de hacer las presentaciones y agradecerle a nuestros auspiciantes. Fundada en 1991, como una compañía dirigida 100% por sus propios empleados, Chroma Technology es un fabricante líder de filtros ópticos de alta precisión con tecnología de revestimiento de capas finas. Nuestra reputación se basa en nuestro dedicado servicio de atención al cliente, que incluye soporte técnico gratuito. Seguimos comprometidos en servir a las comunidades científica y técnica en sus emprendimientos científicos. El catálogo de productos de Chroma provee soluciones para industrias que van desde las ciencias biológicas y la agricultura hasta la producción, pasando por la inspección, seguridad y la industria aeroespacial. El amplio espectro de aplicaciones que ofrecemos incluye microscopios fluorescentes, citometría de flujo, instrumental biomédico y aparatos quirúrgicos de visión, toma de imágenes multiespectrales y astronomía. También le agradecemos a la Voice Research Initiative and Education Foundation. Voice Astro provee educación online de astronomía, recursos para observatorios y experiencias de investigación para estudiantes, equipos de estudiantes y escuelas, para que aprendan cómo realizar observaciones, llevar a cabo experimentos y publicar sus resultados en revistas científicas como el Journal de la ABSO. Así que visiten su página web para saber más acerca de su trabajo, Voice Astro. Y bueno, ahora es tiempo ya de presentar a nuestra estrella de hoy, Mario Díaz. El doctor Mario Díaz recibió su doctorado en física en la Universidad Nacional de Córdoba y realizó, por algo había tanta gente de Córdoba, ojo, y realizó estudios postdoctorales en la Universidad de Pittsburgh. Es profesor de física de la Universidad de Texas del Valle de Río Grande y director de su Centro de Astronomía de Ondas Gravitacionales. Fue designado en 2004 Distinguished Fulbright Chair en la detección de ondas gravitacionales en la Universidad Federico II de Nápoles, Italia. Es miembro de la colaboración científica LIGO y recibió el premio Breakthrough de Física Fundamental en 2016. Actualmente es presidente de la Sociedad Nacional de Físicos Hispanos de Estados Unidos de América. Así que sin más, vamos a dar la bienvenida al doctor Mario Díaz. Todo tuyo, Mario. Muchísimas gracias por estar en Las Estrellas a tu alcance. ¿Podés compartir pantalla nomás? Perfecto. A ver si se ve bien. Bueno, a ver. Se escucha un poquito entrecortado. A ver, esperemos que ¿Cómo se escucha bien. Ahora? Ahí parece que vamos bien. Vamos bien, vamos bien. Bueno. Dale, arranquemos. Gracias. Sí, perfecto. Sí, no había hablado hasta ahora, así que a lo mejor por eso no se escuchaba entrecortado. Bueno, Sebastián, la gente de ABSO, bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, los invito a que me interrumpan en cualquier momento. Me resulta particularmente agradable estar en una charla invitada por esta asociación, porque yo sé que en esta asociación hay muchos astrónomos profesionales, pero también astrónomos aficionados. Y yo no soy un astrónomo, soy un físico, que en realidad la astronomía me llamó la atención, pero me hizo estudiar física porque quería conocer la teoría de la relatividad general de Albert Einstein, quería entender qué era la gravedad. Y eventualmente el trabajo al que me dediqué por una buena parte de mi vida junto a colaboradores excelentes como son mis colegas de la colaboración LIGO, tratando de detectar las ondas gravitacionales, me di cuenta que la importancia que tenía también en tratar de observar las contrapartidas ópticas y electromagnéticas de las ondas gravitacionales. Eso me llevó de vuelta a la astronomía. Y en particular he conocido a gente fabulosa, muchos de ellos astrónomos aficionados, de los que he aprendido un montón, como Carlos Collazo, Raúl Meliá,
los quiero mencionar acá porque son astrónomos aficionados argentinos, y sé que ellos valoran mucho a esta asociación por el trabajo que hacen sobre todo en la observación de estrellas variables. Bueno, sin más, bueno, ahora sí tenemos el primer problema porque... ahí está. ¿Están todos viendo la segunda Sí, slide de sí, mi sí, presentación? sí, sí, Perfecto, sí, se bueno, ve quería perfecto. estar seguro. Entonces, la titulé a esta charla a la casa de la segunda kilonova. Entonces, asumo que a lo mejor algunos no saben qué es una kilonova, o es la primera vez que escuchan la palabra, o la escucharon, pero no está claro de dónde viene el término. Entonces, voy a explicar en esta charla qué es una kilonova, pero en principio quisiera enfocar esta charla desde el punto de vista de la resolución de tres misterios, tres grandes misterios de la astronomía y de la física fundamental. Esos tres misterios son cómo se fabricaron en el universo los elementos pesados. Uno lo puede decir de una manera mucho más terrenal y simple, ¿de dónde sale el oro? El oro es un elemento pesado, más pesado que los elementos que se llegan a hacer, a fabricar en las estrellas. Entonces voy a hablar un poquitito de eso. Voy a hablar un poquitito de cuál es el origen de las explosiones más energéticas que se han observado nunca en el universo. Y finalmente el tercer misterio, en realidad hay muchos más misterios que esto, pero me parece interesante concentrarse en esto porque son relevantes a por qué queremos cazar kilonovas y observar la próxima. ¿Cuán rápido se expande el universo? Sabemos que el universo se expande, que la expansión se acelera. ¿Cómo podemos estar seguros que eso es así y medir en particular un numerito que nos permita entender cómo se produce esa expansión? Entonces, voy a hablar de estos tres misterios. El primero es el de, como decía, el de los elementos pesados. Y, por ejemplo, el oro. Ahí tienen un agregado de metal, de material de oro. Fíjense el peso atómico, ¿no? El número que tiene ahí, el número atómico 79. Es un elemento definitivamente pesado en la tabla. Piensen que el hidrógeno es 1, helio 2, etcétera, etcétera. Y la tabla de elementos químicos que conocemos, que se encuentran en la naturaleza, incluyen estos, y sí se sabe que en la gran explosión que se originó el universo, lo que se forma primero es el hidrógeno, eventualmente un poco de helio, el litio aparece en algún momento, son los elementos más livianos, y después eventualmente cuando se forman las estrellas por proceso de fusión termonuclear se van creando elementos más pesados, hasta que uno puede tener estrellas muy masivas, muy pesadas, pero en ninguna de ellas se produce algo más pesado que el hierro. Entonces, ¿dónde salen? Si las estrellas no pueden producir elementos pesados, los elementos más pesados que el hierro, que nosotros los encontramos en la Tierra. Ese es entonces uno de los misterios. El otro misterio es el de las explosiones más violentas que hay en el universo. Este es un misterio muy interesante. En la década del 60, un esfuerzo muy grande por evitar una guerra nuclear entre potencias. Como todos ustedes saben, con el final de la Segunda Guerra Mundial se explotó la primera bomba atómica, un evento realmente trágico, terrible en la historia de la humanidad. Y la humanidad ha conseguido desarrollar una tecnología con la cual puede autoeliminarse de la faz de la Tierra. En la época, en los 60, había un gran enfrentamiento, lo que se llamó la Guerra Fría, entre lo que era en ese entonces la Unión Soviética y los Estados Unidos. Honestamente, otros 60 años después, las cosas no parecen haber cambiado mucho si uno mira lo que está pasando ahora en las fronteras de Ucrania, ¿no? Pero lo real es que hubo un esfuerzo por lo menos para que esos enfrentamientos no se trasladaran a una guerra atómica y nuclear que significaría la desaparición de la humanidad. Entonces, tanto Estados Unidos como Rusia hicieron un esfuerzo para monitorear el cumplimiento de tratados de provisión parcial de ensayos nucleares, tanto por lo que fue la Unión Soviética como por Estados Unidos. Bueno, y la manera mejor de monitorearla ya existía una tecnología para poner satélites alrededor de la Tierra, es con esos satélites observar eventos de
energéticos muy grandes, así por ejemplo emisión de rayos X o emisión de rayos gamma. Y básicamente se crearon los primeros satélites de detección de rayos X y de rayos gamma. Y lo interesante es que cuando estos satélites recién empiezan a operar, el proyecto se llamó en Estados Unidos VELA, y es la palabra en español, vela de velar, de vigilar. Y lo que se detecta es que había una producción muy energética, rayos X, rayos gamma, pero no venía de la Tierra. Es decir, no era que la otra potencia estuviera violando los acuerdos nucleares, sino que eran explosiones de una tremenda energía que venían de fuera de la Tierra, incluso de fuera de la galaxia. Esto creó un gran misterio y llevó a que justamente se desarrollara la astronomía de rayos X y de rayos gamma a fin del siglo XX. Eventualmente, sobre todo al principio de este siglo, estuvo más o menos claro que de estos estallidos de rayos gamma, que se llaman GRB en inglés, Gamma Ray Bursts, se los podía clasificar de acuerdo a la duración en dos tipos. Los que duran más de 2 segundos, y esos fueron claramente asociados a las explosiones de supernova, el colapso del núcleo de estrellas masivas. Y había otros que eran de duración mucho más corta, pero más energéticos. No estaba claro cuál era el origen de estas explosiones. Se pensó que podía ser la colisión de estrellas de neutrones. Entonces, este era otro gran misterio que se empezaba a resolver parcialmente en el siglo XX, pero que todavía había que dilucidar. Y finalmente el misterio de la expansión acelerada del universo, como probablemente la mayoría de ustedes saben o han escuchado, a principios del siglo XX, Hubble midió la relación entre la velocidad que tenían las galaxias, que en todos los casos era una velocidad recesiva, se alejaban de nosotros, de nuestra galaxia, y la velocidad esa era proporcional a la distancia que tenían. La velocidad se medía mirando el espectro de las galaxias, entonces había un corrimiento indicando que se estaban moviendo, alejando de nosotros. Y cómo medir la distancia era un desafío bastante grande. Y los griegos empezaron a medir la distancia midiendo paralaje. Era la primera forma de medir la distancia a las estrellas. Pero eso es más o menos útil para las estrellas cercanas, a medida que las estrellas están más lejas. Y fuera de nuestra galaxia, ese paralaje es tan pequeño que el error con que se lo mide básicamente hace que lo que uno pueda medir sea un muy mal resultado. Entonces, pero hay una serie de estrellas, por ejemplo las cefeidas, que tienen una variación de su luminosidad tal que el periodo con el que varían está intrínsecamente relacionado a su energía, a su valor absoluto. Entonces, si uno mide la magnitud aparente de la estrella, sabe la energía absoluta de la estrella, su luminosidad absoluta, y puede inferir la distancia. Entonces, esas estrellas, como las cefeidas, se convirtieron en candelas o velas estelares que permitían crear una escalera para medir distancias, junto con otros fenómenos similares, en los que también la luminosidad codificaba la distancia al objeto, como las supernovas de tipo 1A. Entonces, justamente lo que permitió el usar estas candelas estelares es hacer una medición muy, muy exquisita, diría, con un error muy bajo del valor de ese número que midió Hubble por primera vez, que es el cociente entre la distancia de las estrellas y su velocidad. De esta manera, a principios de este siglo, ya hace unos 10 años, sí se dio refinando, pero a medida que se refina esta medida, el valor sigue estando más o menos en el número ese que tengo acá en la transparencia. Es más o menos de unos 74 kilómetros por segundo por megaparsec. Mega es millón, parsec son unos 3 años luz y cuarto, más o menos, 3.26 años luz. Entonces esa es la velocidad con la que se alejan de nosotros las galaxias.
En esta transparencia ustedes pueden ver a la izquierda a la supernova Sunoa, y a la derecha hay una cefeida que va brillando, está corriendo un poquito en un loop y permite ver cómo varía su luminosidad. Entonces, con estas candelas estelares se puede estimar la constante de Hubble. Y la otra manera de medir la constante de Hubble es observando el universo temprano, es decir, básicamente mirando el fondo de radiación de microondas, que es el remanente de la gran explosión del Big Bang en la que se originó el universo, y estudiar las variaciones que tiene ese fondo de microondas. Son variaciones muy, muy pequeñas, muy sutiles, y se puede inferir con distintos modelos de evolución del universo y modelos cosmológicos un cierto valor de la constante de Hubble en ese momento, al momento de hoy, perdón. Y ese valor es, como se ve ahí, distinto, diferente al valor que mostré antes. Y lo interesante es que con los errores de medición del valor de la constante de Hubble usando mediciones del universo temprano, como la misión WMAP, que es el Wilkinson Microwave Anisotropic Probe, y después de la misión Planck, aún con los errores que estos tienen, no cubren el otro valor. Con lo cual hay lo que se le ha pasado a llamar una tensión en la medición cosmológica, y bueno, es interesante tratar de resolverla. Aunque claro, uno puede decir, pero lo que mide Planck es distinto de lo que se mide usando las candelas estelares. Sí, eso es cierto, pero no entendemos muy bien por qué los valores son distintos. Entonces, lo que voy a mostrar ahora es que justamente con una nueva astronomía podemos empezar a entender estos tres misterios de los que hablé. Esta nueva astronomía es la construcción de los detectores de ondas gravitacionales, LIGO. LIGO son las palabras en inglés de Observatorio de Ondas Gravitacionales por Interferometría Láser. Originalmente en los Estados Unidos se construyeron dos, que están funcionando, claro. Uno en el estado de Luisiana, cerca de la costa del Golfo de México, y el otro cerca de la costa oeste de Estados Unidos, en el estado de Washington, un lugar que se llama Hanford, en la que históricamente hubo muchas investigaciones nucleares, formó parte de los proyectos de la década de 40, cuando se desarrolló la bomba atómica en los Estados Unidos. Estos detectores costaron mucho dinero. Básicamente el costo total desde que se empezaron a construir a principios de los 90 hasta ahora lleva unos $1.000 millones invertidos. Es decir, son el proyecto más costoso en la historia de la Fundación Nacional de Ciencia de los Estados Unidos. ¿Cómo funcionan estos detectores de ondas gravitacionales? Bueno, lo que tenemos que recordar es que en la teoría de Einstein, la gravedad no es una fuerza, no hay fuerzas. Lo que hay es presencia de materia y energía, como una estrella, que deforma a la geometría del espacio-tiempo. La deforma como podemos pensar en una analogía dos-dimensional, una superficie muy estirada en la que uno pone algo pesado y esa superficie se curva. Bueno, esa curvatura sucede en 3 dimensiones. Y al curvarse el espacio y el tiempo, determinan las trayectorias de objetos más pequeños, menos masivos, alrededor de la fuente del objeto. Entonces, básicamente, el origen de la gravedad es la deformación del espacio-tiempo por la presencia de materia. Ahora, imagínense, por ejemplo, dos objetos muy compactos, muy masivos, ocupan volumen muy pequeño, entonces producen una gran deformación en el espacio-tiempo, pero aparte están dando vueltas uno alrededor del otro, porque están conectados en un sistema que se atrae mutuamente. Entonces, al estar moviéndose,
están cambiando esa deformación del espacio-tiempo, como si uno tirara piedras en el agua, por ejemplo, y produciendo ondas. Esas son las ondas gravitacionales, son deformaciones en el espacio-tiempo que viajan y son creadas en particular por objetos muy compactos, a la vez muy densos, que ocupan un volumen relativamente pequeño con el que ocupan las estrellas normales, y que se pueden detectar. Porque básicamente si uno tiene, por ejemplo, un espejo, esto se puede pensar como un brazo, dos brazos a 90 grados. Tengo un espejo que va a dividir el rayo de luz láser, va a rebotar en uno de los espejos, va a volver, va a rebotar en otro espejo, va a volver. Los espejos se mueven porque las ondas gravitacionales los hacen mover. Ahora, el rayo láser, al cambiar las distancias que está viajando debido a las ondas gravitacionales, va a producir interferencias, es decir, se van a superponer las ondas constructiva y destructivamente, si va a cambiar la intensidad que se recibe en una pantalla. Entonces, midiendo los cambios en intensidad, uno puede detectar la variación en la distancia en los brazos del interferómetro. Y eso, a su vez, es una medición de la amplitud de la onda gravitacional que está pasando. Como eso se hace con una cierta frecuencia, uno mide las frecuencias, es decir, uno mide la amplitud y la frecuencia de las ondas gravitacionales, siempre y cuando haya alcanzado la precisión necesaria, por supuesto, con estos instrumentos. Y la precisión es exquisita, es abrumadora, es la regla más precisa que haya construido nunca la humanidad. Es capaz de detectar variaciones del orden de 10 a la menos 19 o menos 18 metros. Y los brazos tienen unos 4 kilómetros, es decir, que puede detectar cambios en distancia relativa del orden de 10 a la menos 23 en la distancia. Es decir, estamos hablando de distancias que son muchísimo más pequeñas que el tamaño del protón. Lo interesante, este fue un proyecto muy difícil porque hubo una tremenda resistencia a que se construyeran los interferómetros. Este es un testimonio de un físico y astrónomo de Estados Unidos que se presentó en su comité de ciencia, el Comité de Ciencia, Espacio y Tecnología de la Cámara, el equivalente a lo que sería la Cámara de Diputados en los Estados Unidos, y la Cámara Baja, cuando se discutió la financiación del proyecto LIGO en el año 1991. Debido a que era una partida muy grande de dinero, tenía que ser aprobado por el Congreso de los Estados Unidos. Entonces, Tyson dice en su presentación, imagínense la siguiente distancia, viaja alrededor del mundo 100.000 millones de veces. El total es 3.840 billones, y el billón es billón en la acepción europea latina de la palabra billón, no es 1.000 millones, sino millón de kilómetros, o 1.000.000 de veces la distancia de la Tierra a Neptuno. 1.000.000 de veces la distancia de la Tierra a Neptuno. Tomen 2 puntos separados por esa distancia, una onda gravitacional fuerte va a modificar esa distancia en un tamaño menor al espesor de un cabello humano. Y tenemos probablemente menos de unas pocas décimas de segundo para medir este efecto. Y no sabemos si el evento va a suceder el próximo mes, el próximo año o en 30 años. Lo interesante es que todo esto es cierto. Nada de lo que está dicho ahí es incorrecto. Entonces es realmente asombroso y maravilloso que se haya decidido avanzar de todas maneras. Y bueno, como probablemente todos ustedes saben, en septiembre, el 14 de septiembre del 2015, se detectaron ondas gravitacionales por primera vez, la fusión de 2 agujeros negros. Y al día de la fecha, a través de 3 sucesivas campañas de observación que se han desarrollado desde el 2015 hasta el 2020, por los últimos 2 años, los detectores de LIGO están atravesando un proyecto de renovación para tener aún más sensibilidad, ser más sensitivos. Esto se ha prorrogado mucho debido a la pandemia de COVID. Y
durante esas 3 campañas hubo 90 detecciones de fusión, ya sea de 2 agujeros negros, formando un agujero negro mayor, o algunas de ellas incluyen, por ejemplo, 2 fusiones de estrellas de neutrones. Los puntitos naranjas acá son de estrellas de neutrones. Fíjense que esta escala es de masa. 1, 2 veces la masa del Sol, 5 veces la masa del Sol, 10 veces la masa del Sol, 200 veces la masa del Sol. Fíjense la escala de masas que involucran. En esta, la primera que se ve acá, es a la que me voy a dedicar más, porque lo interesante de esta es que no solo fue detectada con los detectores de ondas gravitacionales, sino que fue observada en todo el rango del espectro electromagnético. Un evento único en la historia de la astronomía, maravilloso. Yo personalmente me conmoví más cuando se detectó la primera fusión de estrellas de neutrones que con la primera detección de ondas gravitacionales. Hubo otra, pero que no fue detectada ópticamente o electromagnéticamente. Y después ha habido algunas que tampoco han tenido una contrapartida electromagnética, pero claramente sabemos que involucran, tienen que ser estrellas de neutrones porque la masa es muy pequeña, fíjense del orden 2 veces la masa del Sol, o incluso menos, apenas un poquito más que una vez la masa del Sol, es apenas poco más grande que lo que es una enana blanca. Es decir, esto tiene que haber sido estrellas de neutrones que se fusionan con un agujero negro y producen un agujero negro. En el caso de 2 estrellas de neutrones, no tenemos claro si lo que se formó es un agujero negro o podría ser una estrella de neutrones muy pesada, lo cual también deja un nuevo misterio interesante para tratar de resolver. Entonces, básicamente, la detección de ondas gravitacionales es muy relevante para estudiar el proceso de evolución estelar. Las estrellas vivas, como nuestro Sol, una vez que se gastan todo el combustible nuclear, es decir, que no tienen más elementos que puedan fusionar para producir elementos más pesados, colapsan. Y dependiendo del tamaño de la masa van a colapsar. En una enana blanca, cuando tienen menos de 1.3 veces la masa del Sol, si tienen entre 1.3 y 2 veces y media la masa del Sol una estrella de neutrones, y con seguridad si tiene más de 3 veces la masa del Sol va a terminar siendo un agujero negro. Entonces, volviendo al misterio de las explosiones más grandes del universo, las supernovas están bien conocidas, están relacionadas con la detección de explosiones de rayos gamma de duración larga, y en particular algunos, los más viejos de los que estamos aquí, hemos tenido la oportunidad, sobre todo si estamos en el hemisferio sur, de ver de noche a la supernova 1987. Es decir que hemos tenido oportunidad de observar muchas supernovas y tener en claro más o menos el proceso que se da durante su explosión, aunque todavía no se ha detectado ninguna en su emisión de ondas gravitacionales, y eso probablemente sea un poco difícil, salvo que suceda dentro de nuestra galaxia, porque no se espera que sea tan violenta desde el punto de vista de la emisión de radiación gravitacional. Y claramente lo que se ha podido entender es que una fracción de los elementos más pesados de los que hablé antes, más pesados que el hierro, se forman por fusión nuclear rápida, y se produce fusión nuclear rápida en lo que se llama procesos nucleares R, en las supernovas. Pero claramente, después de haber observado tantas supernovas, no la cantidad suficiente que permita explicar los elementos pesados que se observan, por ejemplo, en la Tierra, y que son el resultado del proceso último de evolución estelar. Cuando las estrellas colapsan, van a escupir un montón del material que forman, las supernovas, por ejemplo, y eso va a ir a distribuirse por el universo y formar parte de las nebulosas de las que se rodean las estrellas de formación, y formar sistemas similares a nuestro Sol, en la que va a haber planetas similares a la Tierra que van a tener una cierta abundancia, que es la que observamos nosotros. Un par de años después
la detección, de la primera detección de ondas gravitacionales, el 17 de agosto del 2017, la colaboración LIGO-Virgo detecta la fusión de dos estrellas de neutrones. Es la primera detección que origina una contrapartida electromagnética que pueda ser seguida por otros observatorios. Sucedió a 130 millones de años luz en la galaxia NGC 4993. Voy a hablar brevemente de una colaboración a la que pertenezco, que se llama TOROS. En inglés quiere decir Transient Optical Robotic Observatory of the South, es Observatorio Robótico del Sur, telescopio óptico robótico del Sur. Y participamos en la aventura de observar este evento en su momento. Esta es una muy bella simulación, incluso muestra las ondulaciones que se van creando en el espacio-tiempo. Bueno, es una visión artística, ¿no?, de las estrellas de neutrones a medida que se van acercando. Y se fusionan, se produce una emisión de rayos gamma, y eso continúa en lo que se llama una kilonova, que es lo que se está viendo ahora, una explosión más o menos isotrópica, en la que las fuerzas tidales de una de la estrella destruyen a la otra y producen toda esa radiación de espectro electromagnético, se puede observar. El estallido de rayos gamma fue detectado 1.7 segundos después de la detección de ondas gravitacionales por los detectores LIGO, por el satélite Fermi de la NASA, y ayudaban o completaban ahora el rompecabezas. Son los rompecabezas más interesantes de la astrofísica. Queda claro entonces que 50 años después que apareció ese misterio de la emisión de rayos gamma, los rayos gamma más intensos y de duración corta estaban relacionados con la fusión de estrellas de neutrones. Entonces ese es uno de los misterios de los que he hablado. Ahora no me acuerdo cuál de estos. Esta es una imagen mostrando a uno de los dos satélites, el Fermi o el Swift, ya no me acuerdo cuál, que fueron esenciales en este evento. La kilonova, a diferencia de las supernovas, evoluciona muy rápido. Fíjense, acá a la izquierda abajo pueden ver el tiempo. Esto es un loop que se va repitiendo para que lo puedan seguir. Y se va apagando muy rápido. Si se apaga en la región del espectro visible en cuestión de días, mientras que las supernovas duran un mes o más. Es decir, tiene una curva de luz muy, muy, muy distinta a las supernovas. Y por otro lado, cambia muy rápidamente de color. Incluso existió por mucho tiempo el temor de que las kilonovas iban, debido a la opacidad electrónica, los electrones de elementos pesados que se creaban, tener tanta opacidad que no iba a ser observable casi invisible, iba a ser más que nada en el infrarrojo. De alguna manera, los modelos que favorecían una emisión que empezaba en el azul fueron los que se observaron en concreto en este caso, y después evolucionó al rojo. Fíjense que esto es el 17 de agosto, ya 4 días después se puede ver la diferencia de color, así a simple vista. Por otro lado, hay que reconocer que fue un acto de gracia de la naturaleza, porque esta supernova, esta kilonova, se podía observar con telescopios de aficionado, es decir, con un MIT de 10 pulgadas se podía observar. Tan brillante era. La colaboración a la que pertenezco hizo una observación utilizando un telescopio que está en Chile que se llama el T80 Sur. Aquí se ve la galaxia que está acá con una máscara para poder observar el brillo, y contribuimos con una observación no muy sostenida, pero a construir una curva de luz que se incorporó en todos los resultados que se publicaron en su momento en el Astrophysical Journal. Un resumen de lo que se observó fue
la fusión de las estrellas de neutrones es detectada por los observatorios LIGO y Virgo. Hay una localización. La localización de los detectores gravitacionales es bastante pobre. Voy a decir unas palabras al respecto en unos minutos. Al 1.7 segundos se detectó un GRB corto, de corta duración, y a las horas hay una emisión, se produce la kilonova, hay una emisión en el ultravioleta, en el óptico y en el infrarrojo cercano, y eventualmente, unos días después, bueno, unas horas después, hay emisión de rayos X que dura por un tiempo, y la emisión de radio que puede durar hasta varios meses, ¿no? Es increíble cómo cubre todo el espectro electromagnético y la posibilidad que da a observar este evento en toda esa serie, se llama ahora astronomía de mensajeros múltiples, que permite construir un cuadro más unificado y coherente de la astrofísica que sucede. Entonces la kilonova básicamente hay una disrupción tidal de una de las estrellas de neutrones, ya sea por un agujero negro o la otra estrella de neutrones que puede llegar a terminar en un agujero negro. Y dado que las estrellas de neutrones, hay muchos, precisamente neutrones, hay una fusión de neutrones creando elementos pesados. Esos elementos pesados decaen radiactivamente, que son los que producen la kilonova, y es una radiación más o menos isotrópica que se puede observar. En el proceso en el que chocan las estrellas de neutrones, antes que se rompa, o en el momento mismo que se rompe toda esta materia nuclear, hay un chorro, y la emisión de rayos gamma sale en esa dirección, es decir, que es muy direccional, no es tan isotrópica como la emisión electromagnética ocasionada por el decaimiento radioactivo. Eso hace que uno no observa todos los emisiones de rayo gamma que se producen en el universo, sino solo aquellos que, dado que está tremendamente colimado, que apuntan en la dirección de la Tierra. Entonces, lo interesante en este proceso, llevó un poco de tiempo, los espectros que se consiguieron tomar, que estuvieron, fueron muy interesantes, no tenían una señal clara de la producción de elementos pesados, pero un análisis muy sofisticado que se tardó un par de años en hacer y fue publicado hace ya un par de años, mostró que se creó estroncio. ¿Sí? Estroncio fue claramente identificado como uno de esos elementos pesados que se crean en los procesos nucleares rápidos. Y eso ha permitido entender que los elementos más pesados básicamente se producen en las explosiones de estrellas masivas y la fusión de estrellas de neutrones, completando el cuadro de explicación por el que se producen los elementos. Por supuesto hay algunos que no se encuentran en la naturaleza porque decaen muy rápido, como por ejemplo el Prometeo, que es un elemento que se puede fabricar en los laboratorios, porque se pueden crear procesos nucleares rápidos controlados en los laboratorios nucleares, pero decae muy rápido, es muy inestable, hay otros elementos inestables, están marcados en gris acá. Y el tercer misterio del que yo estaba hablando es el de la constante de Hubble. Lo tremendamente interesante de la kilonova es que si uno puede ubicar la galaxia en la que se produce la emisión, como se pudo hacer en este caso, en general hay una pequeña patada por conservación del momento angular, con lo cual el sistema binario que colapsó es eyectado cerca de la galaxia y se puede observar con cierta claridad cuál es la galaxia huésped en la que se produjo, como fue en este caso. Entonces, uno puede, usando la observación de ondas gravitacionales, las ondas gravitacionales
codifican la distancia. Es algo que no hace la radiación electromagnética. La radiación electromagnética es como una linterna que uno puede deslumbrarlo a uno si lo pone enfrente del ojo, o un reflector que está a kilómetros de distancia y uno no lo va a ver. En cambio, las ondas gravitacionales codifican la distancia en la que se producen. Tienen información sobre su amplitud y en la amplitud y la frecuencia codifican eso. Entonces, al detectarse las ondas gravitacionales, compararla con los modelos que tenemos nosotros, teóricos, podemos inferir la distancia a la fuente. Entonces, aunque hubo una sola medición, y por lo tanto tenía un error muy grande, es esta curva sólida que tiene la forma de una campana, y hay un punto, el punto que permitió, es decir, una sola galaxia, para la que pudimos calcular su distancia y su velocidad, permite calcular un valor para la constante de Hubble que cae en el medio de la medición de Planck, que recuerden que era un poco más baja, 67 más o menos, y la del consorcio de la colaboración que estudia las cefeidas y a las supernovas 1A. Es cierto que es un solo punto, por eso tiene una incerteza tremenda que que cubre de lejos a las otras dos mediciones. Pero eso significa que es un método muy promisorio para tratar de resolver la tensión que existe por la medición de la constante de Hubble. Esa es una razón más por la cual es muy importante cazar kilonovas, observarlas. Entonces, finalizando mi charla sobre la caza de la segunda kilonova, yo mencioné antes que la incerteza en localización de las fuentes que se obtiene con los detectores de ondas gravitacionales es muy grande. Entonces, estas formas de bananas que pueden observar acá muestran las incertezas en algunas de las primeras detecciones que se dieron. A medida que hay más detectores, la localización se hace un poquito más precisa, pero igual son cientos de grados o decenas de grados cuadrados, como en el caso de la primera kilonova. Con lo cual, hay montones de galaxias en esa área en la que probablemente esté ubicada la fuente. Si uno quiere usar el Hubble, es prohibitivo, porque no va a pasarse una o dos noches barriendo una zona tan grande para la localización que tiene el Hubble, o incluso el James Webb o otros telescopios que pueden observar magnitudes muy, muy pequeñas. Y la solución entonces, o una solución, es usar telescopios de visión ancha. Entonces, con ese objetivo, bueno, existe uno en el hemisferio norte, que es lo que se llama la fábrica Zwicky, que originalmente era la fábrica de transitorios Palomar, de Caltech. Pero nosotros propusimos a la Fundación Nacional de Ciencias crear un proyecto más o menos similar, que es precisamente TOROS. El proyecto es financiado entonces por la Fundación Nacional de Ciencias a partir de ya hace unos 4 años, y se ha construido un observatorio en el Cordón Macón. Ahora voy a mostrar en un mapa donde está ubicado para los que no son argentinos. Es un telescopio modesto, de unos 60 centímetros de apertura de espejo, pero que va a tener un campo de visión del orden de 2 grados cuadrados y con un tamaño de placa de escala que es más o menos 0.5 segundos de arco por píxel. Es decir, que va a tener una muy, muy buena resolución. Y dado que este es un cielo muy bueno, puede barrer las áreas de probable localización de una fuente de ondas gravitacionales en una noche. TOROS está en la Argentina, en la zona de Atacama, donde están varios telescopios, tanto de Europa como de Estados Unidos, en Chile. Está en esta área, Tolar Grande. La altura es 4.650 metros, es decir, es más alto que Mauna Kea. Es comparable a la visibilidad que existe en Paranal. Hay muy bajo contenido de vapor de agua en la atmósfera y más del 95% de las noches sin nubes.
Bueno, es difícil ir a hacer astronomía a ese lugar. Esta es una momia inca que se descubrió no muy lejos de ahí hace ya muchos años. Es una zona de salares, aunque existe vida, como el de esta vicuña. Esta es la foto que tomé yo, estos flamencos. Una zona bellísima, por cierto. Y en el mismo lugar, en la misma montaña, hay otro domo, que es un proyecto argentino-brasileño para poner un telescopio, que es este que se ve acá, que es un telescopio de 1 metro de apertura, que va a ser dotado de una cámara infrarroja, y como tiene 2 puertos, la idea es también poner un espectrógrafo. Tenemos una propuesta que hemos enviado a la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos para poner un espectrógrafo acá. Y este es el centro de observación en el pueblo que está abajo de la montaña, que se llama Tolar Grande. Toros ya hizo primera luz el año pasado. Estas son algunas de las observaciones de cúmulos globulares y abiertos que hizo Toros. E incluso más recientemente, un poco de fotometría que se ha podido hacer ya de estrellas variables, mostrando la evolución. Acá tienen la magnitud. Entonces, una estrella de variables de alta cadencia que se han obtenido muy recientemente durante el comisionado de los observatorios de Toros. El corrector focal que vamos a instalar en el telescopio Toros y la cámara de alta precisión, es un proyecto bastante, aunque no tan caro como el LST, el Vera Rubin o telescopio de ese tipo, es un proyecto considerable, más de $1 millón en costo. Esperemos que esté funcionando para final de año. Fue retrasado por la epidemia COVID, y vamos a estar listos para poder empezar a cazar la segunda kilonova tan rápido como LIGO, Virgo y ahora el detector de ondas gravitacionales japonés Kagra empiecen a observar, que más o menos se espera que sea el comienzo del 2023. Finalizando, esta es mi última transparencia, le quiero hacer un agradecimiento muy especial a los tremendos, osados aventureros, exploradores, ingenieros y científicos que han instalado Toros y se esfuerzan por hacerlo funcionar. A Matías Schneider, Horacio Rodríguez, Raúl Meliá, Víctor Renzi, Mario Rocha, Lucas Andrade, Darío Grania, Carlos Colazo, que fue en las primeras épocas a hacer funcionar telescopios de prototipo para entender mejor cómo era la visita de montaña. A toda la gente del Instituto de Astronomía Teórica y Experimental en la Universidad Nacional de Córdoba, muchas gracias por esta aventura en la que estamos juntos de cazar la segunda kilonova. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mario. Bueno, a ver si se animan a las preguntas, que no hemos recibido ninguna. Estaban todos atentamente escuchando la charla y nadie se puso... y empiezan a llegar las preguntas. ¿Ves? Yo sabía, fue eso nomás. Vamos a ir viendo entonces. Nos pregunta Carlos Ruiz, ¿está confirmada la existencia de estrellas de materia extraña, o sea, quarks? Bueno, yo diría que confirmado no, que es una hipótesis que va a ser muy interesante poder dilucidar, sí. Para eso vamos a necesitar poder observar más kilonovas justamente y ver si justamente existen estrellas de neutrones en la que la ecuación de estado de la materia nuclear sea justamente ya que no solo los átomos se han despedazado y han reducido a neutrones porque los protones y los electrones se autodestruyeron, sino que efectivamente los neutrones se han despedazado también en las partículas elementales que los constituyen, que son los quarks. Yo diría que no está confirmado, no hay una confirmación firme. Es una hipótesis de que podrían existir estrellas de quarks. Yo tengo una preguntita, o sea, cuando mostraste en el gráfico que había unas 7 más o menos confirmaciones de fusiones de objetos así masivos como la de estrellas de neutrones, pero la mayoría eran, dijiste, estrellas de neutrones con agujeros negros. Esos, digamos, sí, no son kilonovas, entonces la definición de kilonovas son solamente estrellas de neutrones, digamos, que se fusionan. Las otras
¿Tienen alguna denominación o cómo se conocen? ¿O por Bueno, las otras podrían ser kilonovas también. Podría ser, porque se espera que la estrella de neutrones, debido a las tremendas fuerzas tidales, quiere decir lo siguiente, la variación del campo gravitacional es tremendamente intensa. Muchas veces la gente pregunta, ¿qué pasa si uno se acerca a un agujero negro? Uno se acerca a un agujero negro mucho antes que el agujero negro lo vaya a tragar. Un ser humano va a ser despedazado, porque esencialmente va a ser estirado como una goma, porque la diferencia del campo gravitacional cerca de un agujero negro, digamos, entre la cabeza y los pies, es enorme. Suficiente como para, digamos, esas fuerzas tidales producen las mareas en la Tierra, pero estamos hablando de un agujero negro, son órdenes de magnitud muchísimo más grandes. Entonces, esas fuerzas tidales son las que destruirían a una estrella de neutrones. Y al destruirla, producirían probablemente un proceso muy similar a una kilonova. Es decir, podría ser alguna kilonova con variación. Hay varios modelos, pero lo real es que no se ha podido observar. Entonces, es interesante también seguir a estos objetos, porque podrían indicar, podrían observarse electromagnéticamente. O sea, las otras 6 que había en el gráfico no se observaron electromagnéticamente, entonces por eso no se las ha clasificado de ninguna manera. Digamos. Se sabe que estuvieron, pero no tuvieron Correcto. contrapartidas así, ópticas. Electromagnética, exactamente. Electromagnética, sí. Claro. Bueno, tenemos algunas más preguntas. José Luis nos pregunta, ¿hay o habrá coordinación entre detecciones en LIGO y toros? Si es así, ¿cómo operaría? Bueno, excelente pregunta. Sí, lo hubo en el pasado, por eso Toros observó la kilonova. Incluso, esto es muy interesante para los cordobeses y los argentinos, motivo de orgullo, me parece. En el 2015, cuando se produce la primera detección de ondas gravitacionales, el famoso telescopio de Córdoba, que es de la década del 30, de 1930, siguió la zona de localización probable, en este caso eran 2 agujeros negros, y tanto es así que esa observación nula fue publicada en el Astrophysical Journal Letters en el momento de la detección de ondas gravitacionales. Porque justamente en esa época, al principio, LIGO y Virgo no querían compartir los datos, lo hicieron solamente con un cierto grupo de astrónomos con los que se firmó un memorándum de entendimiento. Toro firmó un memorándum de entendimiento con la colaboración científica LIGO. Yo pertenezco a las dos colaboraciones en realidad, pero Toro lo firmó con LIGO. Y entonces la información vino. ¿Cómo viene la información que ahora ya es pública ahora? Ahora es como las informaciones que da la NASA sobre las explosiones de rayos gamma. Vienen a través de algo que se llama GNC. Gamma Ray Burst, o GCN, perdón. Gamma Ray Coordinates Network. GCN. Los GCN son una especie de telegramas que se mandan en forma de texto, que se pueden recibir a través de la Internet. Y lo puede recibir todo el mundo, es cuestión de suscribirse con un correo electrónico, y entonces el servicio de GCN de la NASA informa que ha habido un estallido de rayos gamma, de qué característica es, si fue observado por Swift o Fermi, por alguna otra emisión, sigue emitiendo después alertas, e informa sobre la probable localización. Con LIGO y Virgo es lo mismo, y ahora estas informaciones son públicas, todo el mundo lo puede recibir, y esa es la manera en la que la recibe Toros y cualquier otra colaboración o astrónomo aficionado en el mundo. Perfecto. Ari Siqueira, astrónomo aficionado brasileño, profesor retirado de bioquímica, nos pregunta, ¿la hipótesis de la generación de elementos pesados a través de la fusión de masas estelares por encima de cierta dimensión también explicaría la formación de átomos transuranianos? ¿Hay hipótesis alternativas? No me quedó muy claro qué quiere decir otras dimensiones, pero
En general voy a repetirlo. Me parece que es por encima de cierta masa, que habrá querido decir quizás. Dimensiones en el sentido de masa. Claro. Sí, claramente yo creo que está comprobado, creo que ya nadie duda, que la formación de elementos pesados, bueno, la mayoría de los transuranianos en realidad son muy inestables, y si se formaran decaen tan rápido que no se pueden detectar, ¿no? Pero en general, de elementos más pesados que el hierro, está claramente comprobado que se producen las explosiones de supernovas, que son básicamente estrellas masivas, ¿no? Estrellas que tienen, que van a terminar formando una estrella de neutrones o un agujero negro. Es decir, estrellas de masa solar superior a las, digamos, 5 masas solares o más. Hay toda una discusión de cuál es el límite, si puede ser 50 masas solares, y después lo que pasa es que no queda nada, porque se vaporiza esencialmente si la masa es tan grande, hay varias teorías sobre eso, pero en general, las estrellas masivas son una de las fuentes de formación de elementos pesados más allá del hierro, y la fusión de estrellas de neutrones es el otro. Básicamente, creo que, por lo menos que yo sepa, no estoy al tanto, que haya alguna otra teoría de formación. Creo que la gran mayoría de los físicos nucleares aceptan que estas dos son las fuentes de creación de elementos más pesados. Pavol Dubovsky, ¿qué tal, Pavol? Nos dice, ¿qué va a hacer el telescopio Toros el resto del tiempo, cuando no haya una detección de ondas gravitacionales en curso? Es una hermosa pregunta, es una hermosa pregunta. La idea es seguir eventos transitorios. Digamos, hay gente que está interesada en seguir, por ejemplo, también estrellas binarias enanas blancas, porque son compactas binarias, eventualmente obtener mayor información acerca de estas estrellas, obtener el espectro, puede ser importante para cuando finalmente se lance una misión espacial, LISA, por ejemplo, o ELISA, que es una misión para poner una serie de satélites en el espacio, en órbita solar, y detectar ondas gravitacionales. Como las ondas gravitacionales en este caso va a ser de frecuencia mucho más baja que el rango que detecta LIGO, son esencialmente, digamos, ondas continuas de sistemas binarios compactos que están dando vuelta y todavía le falta mucho para que se fusionen. Entonces, hay gente que quiere hacer eso. La otra es seguir los GRBs. La otra es tratar de completar relevamientos del cielo para tener información de cielo de fondo que se puede utilizar después para hacer fotometría diferencial e identificar claramente transitorios. Así que hay bastante por hacer. Buenísimo. No tenemos por ahora más preguntas. Si tienen alguna más, aprovecho para preguntar, que me quedó la duda de qué magnitud absoluta, por ejemplo, tiene una kilonova, comparado, no sé, con una supernova. ¿Qué más o menos se sabe eso? Y la magnitud absoluta es del orden de... es dos órdenes de magnitud por debajo de una supernova. Es decir, una kilonova está entre una nova y una supernova. Es decir, no son tan brillantes como la supernova. Entonces, esos dos órdenes de magnitud creo que lo ponen en 10 a la 45 ergios por segundo, o 10 a la 43, no me acuerdo. Son órdenes de magnitud por debajo de la kilonova. Sí, entonces en magnitud sería más o menos menos 15, una cosa así, porque las supernovas están en menos sí, 18. más o menos. Sí, Menos... exactamente, sí. Claro, Y obviamente la magnitud aparente va a depender de cuán lejos está. El problema es que como eventos son menos frecuentes que las supernovas, pero en el volumen que va a poder observar LIGO Virgo a partir del año que viene, se calcula que deberían ser, por lo que se ha observado hasta ahora, más o menos un evento al mes. Claro, y no es que podemos apuntar a cierta zona del cielo, que ahí sabemos que puede haber más probabilidades de kilonova, hay alguna zona, algo, no, es totalmente azaroso, digamos. Así es, sobre todo porque claro. son lejos, ¿no? Claro. Hemos tenido una suerte tremenda de que la del 2017 fue apenas a 100 años luz de distancia. Fue aquí en el patio.
por eso se vio tan claramente. Sí, Va a ser mucho más difícil sí, probablemente en los próximos eventos de observar. estaba investigando y vi que llegó a magnitud 17. O sea, es brillante Exactamente. para lo que es un fenómeno así, pero tampoco es súper brillante, pero sí para este tipo de cosas. O sea, no, Sí, sí, sí. muy, Bueno, pues es interesante porque mencionaba, esa magnitud se puede observar con un telescopio del que tiene muchos aficionados, sí. ¿no? Con un telescopio relativamente chico. Sí, nuestros aficionados nos reportan observaciones de hasta magnitud 20, bastante fácil. Claro, No digo, pero sí, hasta 18, 19 es habitual verla en nuestra claro. base de datos, o incluso descubren estrellas variables nuevas así desde cielos oscuros, se puede, no es complicado, realmente se puede. Así que Mm. estén atentos a eso. Bueno, un par de preguntas más para ir cerrando. Carlos Ruiz nos pregunta, ¿las enanas blancas pueden fusionarse entre ellas o con una estrella de neutrones? Ah, la pregunta es, en principio sí, pero digamos, tiene que ver con procesos de evolución estelar y yo no soy un especialista en eso. Hay gente, sobre todo que hace modelos astrofísicos de evolución estelar, en la que mira. Por ejemplo, una de las grandes preguntas acerca del LIGO es por qué la mayoría de los agujeros negros binarios que se detectaron chocando estaban alineados. Eso indicaría que de alguna manera no son dos objetos que se convirtieron en agujeros negros y después se encontraron en el universo, sino que son resultado de sistemas binarios masivos que fueron evolucionando de manera conjunta. Entonces, de alguna manera, el problema de las estrellas binarias es que el tiempo que tardarían en fusionarse es mucho, mucho más largo que el que siguen las estrellas de neutrones, que debido a su mayor masa y su mayor carácter compacto, digamos, van perdiendo energía gravitacional mucho más rápido que los sistemas binarios de enanas blancas. No sé cuánto es el tiempo estimado de colapso de sistema binario de enanas blancas. Es una muy buena pregunta para tratar de averiguar. Siento no poder dar una respuesta exacta sobre eso, pero estoy casi seguro que van a tardar mucho más. Pero en principio también se podrían encontrar sistemas de ese tipo. Me parece que van a ser mucho más extraños que encontrar dos estrellas de neutrones o una estrella de neutrones y un agujero negro. Puedo aportar algo desde el lado de las estrellas variables, o sea, si son enanas blancas de baja masa, una de hidrógeno y una de helio, una de las teorías es que pueden formar una estrella variable R Coronae Borealis. O sea, se fusiona y se genera una supergigante que tiene una vida muy corta, pero como que reviven las enanas blancas, generan Sí. una supergigante, y bueno, una de las teorías es esa. Si tienen baja masa, ¿no es Mm, cierto? Si no supera mm, 1,4 o 3 masas solares, si no ya sí, serían supernova también. claro. Pero bueno. Bueno, Sergio Carlos Morero, los aficionados con telescopios de 20 centímetros de apertura o menos, ¿podemos colaborar con las detecciones? Yo diría que sí. Eh, Yo diría que sí, va a depender de la magnitud aparente del evento, por supuesto. Si el evento está muy lejos, también puede pasar que ni Toro ni ningún otro telescopio de campo ancho que puede tratar de mirar lo vaya a detectar. Eh, pero sí, básicamente lo que tienen que tratar de hacer, porque la ventana de oportunidad es bastante pequeña, por lo tanto, recibir las alertas del sistema de GCN de la NASA y agarrar y buscar en el área de posible localización. Y lo interesante es que LIGO Virgo dan sus alertas con un mapa pixelado, es decir, que para los astrónomos aficionados pueden convertir rápidamente a qué lugares en el área esa pueden tratar de observar. Pues la idea es tratar de observar en galaxias que aparecen dentro de esa área. Eh, pero vale la pena, vale la pena. Claro, la cosa es que, como decís vos, o sea, son muy pocos días, no es como una supernova que uno la detecta
Y bueno, va a seguir ahí, va a estar subiendo, bajando un poquito, y va un par de meses, no, acá es rapidito, hay que estar bien alerta y decir, bueno, lo observo porque llegó a magnitud 17 como esa, pero en 5 días ya no la veo más. O sea, entonces Exactamente. es mucho más rápido todo. Así que poder se puede, para que Sí. estar muy alerta y suscribirse entonces ahí a la GCN. Bueno, la última, esta vez sí. Siguen entrando preguntas. No, siguen entrando felicitaciones. Muy bien, nos felicitan por el proyecto, te felicitan obviamente a Toros, a vos por la charla. Y la última pregunta es, ¿se permitirá, a Ari Siqueira también, ¿se permitirá a los investigadores en general solicitar el uso de equipos Toros para otros proyectos de astrofísica? Yo soy de los que no le digo no a nadie. Después dependerá de los méritos, del tiempo, de muchas cosas, pero yo soy un convencido que la ciencia se hace colaborando. Para mí, la colaboración científica, LIGO, Virgo, me enseñó cosas bellísimas sobre la colaboración y la solidaridad y la apertura a todos. Todos tienen algo para aportar, todos tienen algo para decir. No hay nadie que sea más que nadie. Entonces, desde ese punto de vista, siempre estamos abiertos a la recepción de propuestas e ideas. Por supuesto, después concretamente dependerá de varios factores, como con todo. Me parece que esa es una reflexión genial para finalizar la charla, hablar de colaboración y de estar abiertos a todo esto. Así que, bueno, muchísimas gracias otra vez, Mario, por esta charla muy buena, muy interesante. Un tema que no, en el ambiente de las variables no es muy conocido. Bueno, de hecho hay una sola kilonova, o sea que esto nos ha aclarado muchas Claro. cosas. Sí. Y dentro de unos días va a estar la charla en YouTube para los que no la pudieron ver, así que muy, muy interesante. Muchísimas gracias nuevamente entonces. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Y a la gente por las preguntas, muy, muy, muy interesante, muy, muy buena. Muchas gracias. Sí, hubo mucho éxito, muchas preguntas. Bueno, vamos a ir finalizando este evento. Les agradecemos a todos. Nuevamente vamos a agradecer a los auspiciantes. Voice Astro, agradecemos a la Voice Research Initiative and Education Foundation. Voice Astro provee educación online de astronomía, recursos para observatorios y experiencias de investigación para estudiantes, equipos de estudiantes y escuelas para que aprendan cómo realizar observaciones, llevar a cabo experimentos y publicar sus resultados en revistas científicas como el Journal de la ABSO. Así que visiten su página si quieren saber más de Voice Astro. El catálogo de productos Croma es otro de nuestros auspiciantes, Croma Technology, provee soluciones para industrias que van desde las ciencias biológicas y la agricultura hasta la producción, pasando por la inspección, seguridad y la industria aeroespacial. El amplio espectro de aplicaciones que ofrecemos incluye microscopios fluorescentes, citometría de flujo, instrumental biomédico y aparatos quirúrgicos de visión, toma de imágenes multiespectrales y astronomía. Fundada en 1991 como una compañía dirigida 100% por sus empleados, Croma Technology es un fabricante líder de filtros ópticos de alta precisión con tecnología de revestimientos de capas finas. Nuestra reputación se basa en nuestro dedicado servicio de atención al cliente que incluye soporte técnico gratuito. Seguimos comprometidos en servir a las comunidades científica y técnica en sus emprendimientos científicos. Bueno, agradecemos nuevamente a todos los que estuvieron. Los que sigan por ahí van a recibir una encuesta para ver si tienen alguna sugerencia o algo para decirnos a nosotros acerca de nuestra serie de seminarios, si tienen alguna idea, si les gustó, bueno, todo lo que sea. Recuerden, se pueden hacer miembros si no lo son. Si bien estos seminarios son gratuitos, hay otros seminarios que no. Entonces, tengan en cuenta que hay muchos beneficios si se asocian a la ABSO. Son solo $25 al año si están en América Latina o países en vías de desarrollo. 40 para profesores, estudiantes y personas de ingresos bajos, y miembro pleno $85 al año. Pueden donar usando el código QR que hay en pantalla y pueden seguirnos en las redes sociales. Y les vuelvo a comentar que tienen estas otras series de seminarios web, siempre una vez al mes, los talleres How To, las How To Hours, y tienen también el Superstar Astronomers, la serie para miembros con superestrellas de la astronomía,
tienen los calendarios en la URL que figura a la derecha. Por último, les digo qué va a pasar la semana que viene. El mes que viene, perdón, la semana que viene no, el mes que viene, esto es mensual. El mes que viene vamos a tener el 12 de marzo al doctor César Briceño. Ya tuvimos kilonovas, tuvimos objetos transitorios medidos por ALERCE. Bueno, ahora vamos a tener formación estelar. El doctor César Briceño es experto en formación estelar, nos va a hablar de estrellas T Tauri. La charla se titula Erupciones, apagones y variabilidad, la compleja e interesante vida de una joven estrella T Tauri. Eso va a ser entonces el próximo 12 de marzo. Van a recibir el mail para inscribirse dentro de un par de semanas, así que espero que nos acompañen. Así que muchas gracias nuevamente al doctor Mario Díaz, a nuestros auspiciantes, a todos ustedes que nos acompañaron, y los esperamos la próxima. Visiten nuestra página web si necesitan más información de variables, aabso.abso.org. Bueno, respondan la encuesta y nos vemos el mes que viene. Chao.